continuación, vamos a contar con una charla magistral denominada Inclusión Financiera Digital, Tendencias y Desafíos, para lo cual pido la presencia, por favor, del docente Carlos Reynoso, quien nos ayudará como moderador, y le presento a la charlista, que es Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo RFD. Bienvenidos. Gracias, Gaby. Buenos días nuevamente. Bueno, es un gusto presentarles esta charla tan importante y de tanta actualidad. Inclusión financiera digital, tendencias y desafíos. Creo que lo dejamos, bastante señalado en la parte de la inauguración de nuestra Semana de la Economía, y este tema es absolutamente relevante para discutirlo acá. Y tenemos el gusto de contar en este momento con la economista Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, corporación dedicada a la incidencia política y normativa, ¿no? Es economista, graduada aquí también, en la PUCE, lo cual nos alegra mucho poder contar con la participación de él en calidad de profesional, desde luego, y de exalumna. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, tiene más de 12 años de experiencia en el sector financiero y 5 años como líder de equipo del Organismo de Control Nacional del Sistema Financiero. He tenido el gusto de compartir con Valeria en varios espacios profesionales y conozco pues personalmente de la valía y del profesionalismo, de la capacidad técnica de Valeria, y sin ninguna duda pues nos va a dar un excelente aporte el día de hoy. Así que Valeria, bienvenida, qué gusto poder escucharte ahora, y tienes la atención de todos y todas. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Felicitaciones por este tipo de espacios. No sé si hasta mientras me pueden ayudar con la presentación. Ya. Bueno, primero felicitarles por este tipo de espacios. Creo que son muy importantes y creo que la temática que se está tratando el día de hoy es fundamental. Ya como nos decía Carlos, es un tema de mucho interés actual. Y creo que es el futuro que tenemos, ya no sé si tan futuro o presente que estamos viviendo ya actualmente, como la tecnología, como la digitalización, cómo estas nuevas herramientas permiten generar no solo nuevos métodos, nuevos procedimientos en las entidades financieras, sino cómo a través de los mismos se puede integrar a más personas. No sé si hasta que nos ayuden con la presentación puedo iniciar o quieren que espere unos minutitos. Esperamos unos minutitos. Bueno, voy a dar inicio hasta que yo con la presentación. Bueno, le quiero comentar un poquito para iniciar con todos estos temas de inclusión financiera digital. Primero, ¿qué es la inclusión financiera? Y la inclusión financiera está asociado a cómo las personas, las empresas, acceden y usan productos y servicios financieros que sean útiles, que sean asequibles, de calidad, que satisfagan sus necesidades financieras como tal a través de diferentes cosas, por ejemplo, transacciones, pagos, ahorros, crédito, seguros, pero al mismo tiempo que estos productos y servicios sean presentados de forma responsable, de forma sostenible, y que piensen en cómo esto genera un beneficio financiero para las personas. ¿Qué pasa con la inclusión financiera digital? Cuando hablamos de inclusión financiera digital, es como la tecnología, como estas herramientas de las que hemos hablado, como la digitalización, como el blockchain, como las fintechs, ayudan en el uso y la provisión, pero también en la supervisión de que se cumplan con estos parámetros de inclusión financiera
en los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras formales. ¿Por qué es importante hablar de estas herramientas o de estos productos en lo que es la inclusión financiera? Y es que tenemos que estar muy claros que la inclusión financiera es una herramienta fundamental que juega un rol muy importante en la reducción de la pobreza, en la disminución de la desigualdad, en la formación de un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Y es por ello que ustedes deben estar conscientes que ahora muchas instituciones públicas y privadas, así como los gobiernos, están muy atentos y están muy pendientes en sus agendas a hablar de inclusión financiera para generar desarrollo. La inclusión financiera apuntala a más de 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al año 2030. Yo he mencionado aquí 4 de los más importantes, como les digo, pero son muchos objetivos a los que se apuntala, como son el fin de la pobreza, a través de garantizar que las personas, y sobre todo aquellos grupos que están en la base de la pirámide o aquellas personas más vulnerables, tengan acceso a recursos económicos. Está realmente la teoría empírica demuestra que aquellas personas que tienen acceso a productos de ahorro, a productos de seguro, a productos crediticios, manejan mejor sus finanzas y permiten generar también una provisión que les permite enfrentarse a shocks negativos de la economía, a periodos de desempleo, a crisis como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, realmente la inclusión financiera permite a las personas generar un desarrollo en el corto, mediano y largo plazo que ayuda al crecimiento en general de las poblaciones. También ayuda a la inclusión financiera a reducir las brechas de género. Como les decía, este empoderamiento que da tanto hombres y mujeres a través de estos productos que les permiten manejar mejor sus finanzas, hace que estas brechas se reduzcan en el tiempo. Y por eso hablamos de reducción de desigualdades y hablamos también de trabajo decente y crecimiento económico, que es otro de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, puesto que lo que se busca es fomentar y ampliar el acceso a los servicios financieros de forma que sean asequibles y seguros para todos. Pero cuando ya hablamos, como les decía, de tecnología en la inclusión financiera, vemos que todo este aumento, y bueno, ustedes son una generación joven que ya han vivido, o sea, ya viven esto y esto es parte de su vida. Para nosotros, y les cuento, o sea, para nosotros también es muy, muy nuevo. Si nosotros vemos hace unos años atrás, no podríamos abrir una cuenta si no era a través de una agencia. Ni siquiera pensábamos en hacer pagos a través del teléfono celular. No sabíamos lo que era pagar de una entidad a otra a través del Internet. Y menos aún podíamos hacer un pago en una tienda con un código QR. Todos estos temas son relativamente nuevos, como digo, para ustedes pueden ser normales, pero que realmente son temas que se van insertando en la economía de acuerdo a los nuevos avances. Y vemos que el incremento de teléfonos móviles, vemos que la misma tecnología digital, vemos que la misma pandemia. Hoy por hoy la pandemia nos ha obligado, nos ha hecho que esta digitalización se acelere, que estas nuevas tecnologías cobren mayor importancia, puesto que implicaba que nos acerquemos a las personas, que lleguemos a las personas con productos y servicios financieros sin tener este contacto directo. ¿Cómo hacerlo sin tener que ir a una agencia por preservar la seguridad y por llegar también a estas poblaciones vulnerables en épocas de pandemia? Entonces, todo esto ha hecho que realmente la tecnología o la digitalización se vuelva un papel fundamental y relevante y que lo que busquen sea esta innovación y esta tecnología, acortar estas distancias como tal, unir a la gente y hacer que accedan a productos y servicios financieros que tengan un costo menor, pero al mismo tiempo que también tenga un riesgo menor. ¿Qué procesos vemos ahora, como les decía, que ya son digitalizados y que para nosotros pueden ser ya normales y que los encontramos en el día a día? Vemos que ahora existen documentos de identidad digital, lo cual permite aperturar cuentas de una forma mucho más fácil, mucho más ágil. Vemos que ya existen pagos digitales, lo cual nos permite que también las personas ya empiecen a utilizar sus cuentas transaccionales para hacer estos pagos a través del móvil, a través de Internet, a través de estos códigos QR. Vemos que la telefonía móvil permite que personas que no podían acceder a través de una ventanilla, a través de un cajero, incluso a través de un corresponsal, puedan hacer pagos y en zonas remotas. Obviamente aquí tenemos que también pararnos y pensar un poquito de que en nuestro país, en América Latina, todavía hay una brecha importantísima en el acceso al Internet. Y creo que eso sí nos dejó de experiencia la pandemia con el tema de educación también, pero sí es un tema en el que hay que trabajar, porque esto también va de la mano con la digitalización. Si queremos llegar a zonas vulnerables, tenemos que también trabajar en un acceso masivo al Internet, sin distinción, que sea asequible,
que las personas puedan llegar fácilmente a acceder a estos productos y canales financieros con estas nuevas tecnologías. Y como les decía también, la tecnología nos permite que accedamos a datos más fácilmente, lo cual es importante, y si bien hay que también hablar de regulación, de protección al consumidor, que veremos a lo largo de la presentación, pero el acceder a datos de las personas y obviamente con la autorización de las mismas permite a las entidades financieras, a las mismas fintech, tomar decisiones informadas con estos datos y permite también, y ese es el fin de acceder a estos datos, que se generen productos y servicios financieros que cubran las necesidades reales de la población y de los segmentos a los cuales se atienden. Aquí quiero comentarles que en el 2016, miren que ya estamos hablando de 5 años atrás, pero ya en el 2016 ya se hablaba de lo que es la inclusión financiera digital. Y el G20, que como ustedes saben es un grupo de 20 países considerado como un espacio de deliberación política y económica importante en el mundo, desarrolló ya 8 principios de lo que es la inclusión financiera digital. Ellos reconocieron realmente que la digitalización es un facilitador en el acceso y uso de productos y servicios financieros. Y lo que les había mencionado, ellos también señalan que la innovación y la tecnología en las instituciones financieras reduce estas distancias de acercamiento con las poblaciones y a un menor costo. Y sobre todo, ¿con qué poblaciones? Con las poblaciones vulnerables, con aquellas de zonas rurales y con aquellas que viven en lugares remotos. ¿Cuáles son estos principios de los que habla el G20? Y es que esta inclusión financiera digital, la inclusión financiera como tal, debe promover un enfoque digital, porque se ve que esta digitalización de la inclusión financiera genera resultados positivos para la población. Debe haber un equilibrio, y eso es importantísimo, un equilibrio entre lo que es la innovación y lo que es el riesgo, y eso está asociado a lo que se ve más adelante, ¿no? El primero, proporcionar un marco regulatorio favorable. Creo que eso falta muchísimo en América Latina y en el país. Vemos que hay un avance significativo por el lado de la oferta, pero sí vemos que hay un avance tibio todavía en lo que son las regulaciones para normar este tipo de canales transaccionales, este tipo de pagos móviles, de billeteras electrónicas, de cuentas, cuentas transaccionales digitales. Entonces, eso todavía es importantísimo trabajar. Y también dentro de este marco regulatorio favorable se debe trabajar en lo que es la transparencia de la información y la protección del usuario financiero. Y aquí otro de los principios de los que nos habla el G20 es si bien expandir la infraestructura tecnológica, pero también nos habla de prácticas responsables hacia el consumidor y hacia proteger sus derechos como usuarios en lo que son las transacciones digitales. También nos habla, y eso también va de la mano con la protección al consumidor, sobre la educación financiera o la alfabetización financiera digital. Y aquí también es importantísimo hablar porque el país tiene unas brechas significativas, y no hablo solo de educación digital, sino de educación financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, la educación financiera juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda tener un acceso y use servicios y productos financieros de calidad que beneficien a su situación financiera como tal, que tenga un beneficio económico, tiene que tener un conocimiento de qué es lo que está accediendo, de qué productos existen en el mercado, pero no solo tiene que tener un conocimiento como tal, sino que también se deben crear hábitos y conductas en las personas que les lleven a tener un comportamiento financiero adecuado. Y en el país no existen programas de educación financiera adecuados o que estén, más que adecuados, que estén sincronizados unos a otros. Hay muchas iniciativas sueltas, pero no existe un compromiso como país de generar una cultura financiera en las personas, hábitos de consumo adecuados, hábitos de ahorro adecuado. Y sumado a eso, el incorporar nuevas tecnologías, el incorporar la parte digital en esa educación financiera de que per se ya tiene brechas importantes en el país, hace que la tarea sea más compleja. Hay que trabajar en educación financiera y hay que trabajar en reducir la brecha de alfabetización digital en las personas, con el fin de que además de que quieran estar dentro de un sistema formal, puedan acceder a estos productos y servicios financieros de forma segura, de forma transparente, conociendo sus derechos y obligaciones como usuarios financieros. Otro de los principios del G20 es facilitar la identificación del cliente, que eso es importante en los temas digitales, y también realizar un progreso de los clientes dentro de lo que es la inclusión financiera digital. Voy a entrar un poquito en los conceptos, yo sé que son muy técnicos, yo no soy muy técnica en cuanto a temas de tecnología como tal, pero creo que sí nos sirve para identificar cómo apoyan estos diferentes conceptos a la parte de inclusión financiera que creemos que es indispensable. Cuando hablamos de digitalización, bueno, como les decía, en América Latina y en el país como tal,
vemos que el medio tradicional de pago ha sido y sigue siendo el dinero en efectivo, y en pocos casos el cheque como tal, pero el dinero efectivo es de que juega un rol fundamental e importante. Y vemos que hoy en día existen alternativas importantes de medios digitales que mejoran la eficiencia y contribuyen, como decíamos, de una mejor manera con los objetivos de política pública. Y aquí en la charla anterior se hablaba de que el Ecuador es un país dolarizado. Cuando hablamos de que somos un país dolarizado, sabemos que nos cuesta traer dólares a la economía y sabemos que el manejar o el realizar transacciones a través de medios digitales ayuda mucho a una economía dolarizada, pues se mueve menos dinero en la economía. Sin embargo, como les decía, a pesar de que existen esfuerzos de la oferta por tratar de implementar estos canales digitales, estos pagos digitales, vemos que todavía el conocimiento de la demanda como tal es lento y el ajustarse a estos cambios todavía cuesta. Si bien es cierto que la nueva generación, como les digo, tal vez ya nacen con estos nuevos productos, estos nuevos servicios, todavía existe un rezago de la población que realmente le cuesta acceder a este tipo de productos, transacciones, servicios como tal, y por tanto, como les digo, existe todavía un manejo del efectivo importante en estos países, y que bueno, al final de esta presentación también les voy a mostrar un poco de cifras del país, donde ustedes pueden ver que el avance es muy lento y que esta brecha, como les digo, tanto financiera como digital en la educación financiera se hace evidente. Cuando vemos digitalización de productos financieros, vemos que existen diferentes formas de pago. Por ejemplo, como les decía, en el tema de la pandemia, uno de los aspectos principales del Ecuador y del mundo como tal era cómo los gobiernos llegaban con subvenciones, con indemnizaciones a los grupos más vulnerables, aquellos que necesitaban dar recursos como tal, pero manteniendo la seguridad. Por eso es que este tipo la pandemia ayudó muchísimo a digitalizar varios de los pagos, los conocidos como G2P, que son los del gobierno a personas, a través de subsidios, préstamos, reembolsos de impuestos, salarios, pensiones. Pero también existen otros pagos como tal en los que hay digitalización hoy por hoy. Por ejemplo, los pagos del gobierno a las empresas a través de compras, viajes, subsidios, préstamos. Los pagos que también hay de las personas hacia el gobierno, que es con el pago de impuestos, cargos por servicios, infracciones, multas. Y también el pago de las empresas hacia el gobierno con pagos de impuestos, tasas y licencias. Todos estos pagos se busca que sean digitalizados y hoy por hoy existe un gran número, como digo, de empresas y de no solo de entidades financieras, sino de fintech que ya trabajan en este tipo de plataformas que permiten que se digitalicen estos pagos. Ahora, ¿qué se necesita para un tema de digitalización? Como les decía, sí necesitamos hablar de un marco regulatorio adecuado. Es necesario que las autoridades entren a regular ciertos aspectos. Por ejemplo, la adopción universal, es decir, el garantizar que el acceso a los medios de pago electrónico digitales a la población en general, que sea asequible, que todos tengan ese acceso al Internet, como hablábamos al inicio, de que no sea restrictivo, que si las personas no siguen usando, tienen todavía ese tema de seguir usando dinero en efectivo, no se queden fuera de esto, porque estaríamos hablando de un efecto contrario a lo que es inclusión financiera. Necesitamos garantizar que la población esté, nuevamente, que sea transparente, que la población cuente con información, que conozca las alternativas que tiene a su alcance. Y como les decía, conocer también los casos en que la población se ve obligada a mantener todavía el uso de medios analógicos como el efectivo, porque realmente están asociados con aceptación. Y, como les decía, fortalecer los temas de transparencia y calidad de la información. Ahora entrando un poquito en las fintech, en las famosas fintech, que como ustedes ya lo conocen, comentarles un poquito el origen de las fintech fue en el año 2008, más o menos, cuando empezaron a cobrar fuerzas. Y bueno, la palabra fintech vemos que viene de las palabras financial y technology, y lo que hacen estas empresas como tal es utilizar herramientas, nuevas tecnologías, innovación, para generar y crear productos y servicios innovadores que sean mucho más eficientes. Primero en el término de costos, pero también generar experiencias nuevas y mejores en los clientes. ¿Qué tratan de hacer en el ámbito financiero estas fintech? Es ofrecer nuevos servicios y productos como tal. También buscan añadir valor a aquellos productos o servicios que ya son existentes. Buscan también desintermediar como tal los productos financieros, que lo hacen desde las instituciones financieras y hacerlos directamente. Y ahí se han metido mucho con aplicaciones propias, que son los pagos P2P, persona a persona, y no necesitan de intermediarios, de instituciones financieras para hacerlo. Hay muchas fintechs que están trabajando en temas de finanzas personales, en temas de presupuestos,
está lleno de información de varias entidades financieras para poder ofrecer una gama completa de productos a los clientes. Entonces, esto es lo que vienen trabajando las nuevas fintechs. Lo que buscan es hacer un uso eficiente de los costos, utilizar la tecnología y la innovación para dar mejores soluciones a los clientes, como digo, mejorar la experiencia del usuario, que es lo que se busca. Y también se busca conseguir una mayor transparencia en la oferta financiera a través del uso de información. Aquí, y se ha puesto muy de moda el uso de los datos y el uso de estas APIs abiertas, que el objetivo tiene es de compartir información. Obviamente, cuando se comparte información del usuario tiene que ser con autorización del usuario, pero compartir información que ya llega un poco a asustar a las entidades financieras porque hablan de clientes y demás, pero esto hace que las fintech tengan este uso de la información, les permite que puedan ofrecer, como les decía, mejores experiencias al usuario de acuerdo a las características del mismo. Si nosotros vemos la evolución de las fintech desde el año 2008, como les decía, bueno, aquí está desde el 2014, pero podemos ver el crecimiento en la última fecha, vemos que la inversión en las fintech ha crecido significativamente, llegando a su auge en el año 2019, donde veíamos que empezaron y se dieron muchas inversiones a nivel de los diferentes países, inversiones privadas, inversiones de instituciones financieras, siendo las regiones más importantes donde se ven estas inversiones en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Cuando nosotros vemos la evolución de las fintechs, vemos que la primera ola, como les digo, alrededor del 2008, nacieron estas empresas con estas ideas disruptivas, con este tema de innovación, y que al principio las entidades financieras no les causó ninguna preocupación, las veían por ahí sueltas. Sin embargo, empezaron a ganar confianzas, como les digo, empezaron a sacar las primeras startups, estas P2P, los créditos, pago proveedores, y los bancos empezaron ya a verlas en el radar como tal. Y al principio empezaron a verlas como una amenaza de las empresas que les van a quitar sus clientes, que están sacando aplicaciones propias, y esto se fue generando en las primeras etapas como tal, pero vemos después que los bancos, en lugar de verlas como una amenaza, los vieron como una fuente realmente de innovación. Empezaron las inversiones, como ustedes vieron ya, a invertir en estas empresas, pero ya en una tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy, vemos que lo que tenemos es una colaboración entre fintechs e instituciones financieras. Entonces ya las entidades financieras no solo están ofreciendo sus productos propios, sino que ya ofrecen productos de estas fintechs y de terceras personas para darle una mejor experiencia también al cliente, porque saben que si no lo hacen, se están quedando atrás del mercado. En una encuesta realizada en el año anterior, se identificó que solo un 6% de los directivos de los bancos consideran hoy por hoy a las fintech una amenaza. Hoy por hoy, más bien las consideran, como les digo, como unas colaboradoras para acercarse a sus clientes, para conocerlos mejor y para agilitar sus procesos. Entonces vemos que es un cambio totalmente en la forma de pensar. ¿Qué tenemos en lo que son las fintechs? Como le decíamos, ¿no? En fintech tenemos lo que es banca móvil, billeteras móviles. Vemos que hoy hay la muy conocida, todavía no a nivel de país, pero vemos en otros casos el tema de la banca de voz, con Alexa o con Siri, que es la nueva tendencia de la banca móvil o la banca en movimiento que se le conoce. Por ejemplo, aquí Siri de Apple tienen una alianza con Venmo para realizar pagos móviles con PayPal, por ejemplo. O Alexa tiene una alianza con el banco Capital One para realizar pagos de tarjetas de crédito. Entonces existen varios temas que no solo están en nuevas fintechs, sino que se toman empresas que ya están creadas. Tenemos, por ejemplo, la banca de Marketplace, que son plataformas de mercado. Por ejemplo, ahí tenemos Mercado Libre, que ya tienen sus plataformas de crédito dentro de lo que es sus canales de pago. Tenemos lo que es identidad biométrica de seguridad en los dispositivos móviles. Tenemos cómo recurrir a pagos o cómo sacar dinero de un cajero sin tener mi tarjeta para sacarla, sino con códigos QR, con huellas digitales, con aplicación de banca móvil. La gestión de finanzas personales, que les decía que son uno de los temas principales que salieron las fintechs sin necesidad de las entidades financieras, a través de las APIs abiertas, que es la posibilidad de contar con información de todas las entidades, y así una persona puede manejar su presupuesto sabiendo qué tiene en cada cuenta de las diferentes entidades financieras. Y los bots inteligentes, que como les digo, hace un poco tiempo no sabíamos ni qué era un bot, y que hoy por hoy ya existen bots inteligentes en donde atienden consultas, realizan temas de cobranza, que creo que es importante. Y otro de los temas que también es importante y que incluso ya sale más allá de las fintech, son estas big tech, que son grandes empresas ya consolidadas en el mercado, que ahora se encargan de hacer transacciones financieras. Y por ejemplo, ahí tenemos en China, ¿no? Tenemos Alipay, que es una red gigante, que no solo en el tema comunicacional, sino que ya se ha metido en todos los aspectos financieros,
y que son estas grandes empresas tecnológicas que hoy por hoy ya dominan los mercados más grandes. ¿Qué hay? Las tendencias en las fintech como tal es que, bueno, las fintechs más exitosas como tal generalmente son de carácter regional, no son de carácter global, sobre todo por las complejidades que existen en cada país, ¿no? Muy pocas son las fintechs que han cruzado varios países o tienen este carácter global, y esto es porque destacan realmente de acuerdo a sus regulaciones en cada territorio en el cual operan. El tema de la inteligencia artificial se presenta realmente como una evolución gradual en lo que es las fintechs, si bien es cierto que es una tecnología nueva y demás, no ha salido de todo, sino que ha sido gradual. Hasta ahora, en los temas de inclusión como tal, si bien hay inteligencia artificial en varias fintechs, en los temas de inclusión financiera, muy pocos han sido escalados o monetizados, como se puede ver aquí. Vemos también que la inversión en las fintechs ha caído a partir del año 2020. Esto no porque no exista colaboración, al contrario, que ahora hay más colaboración de los bancos con las fintechs, pero ya no hay esta necesidad de invertir en estas entidades, sino que esta inversión se ha ido un poco reduciendo, ya que lo que se busca es hacerlo en etapas más maduras donde el riesgo es menor. También otra de las tendencias de las fintechs es que estas tienen que ir pensando en funcionalidades que vayan más allá de una experiencia del usuario, y vemos que ya también las entidades financieras están entrando en esto, entonces también tienen una competencia directa con las entidades financieras, y como esta competencia cada vez es más fluida, las fintech realmente tienen que trabajar de la mano de las entidades financieras como tal, puesto que ellas les aportan el tema de clientes, el tema de datos, y esto les permite también tomar estas decisiones, como les digo, para mejorar esta experiencia del cliente. Aquí tenemos algunos ejemplos de fintech, por ejemplo, en el tema de bancos digitales, que les he traído algunos ejemplos de la región. Tenemos de Bancolombia, están trabajando con Nequi, que es un banco digital, Banco Galicia con Naranja, el BCI de Chile, que trabaja con Match. En lo que son inversiones en fintech, por ejemplo, tenemos que el BBVA de México invirtió en Conecta, que Conecta es una plataforma que permite o facilita los pagos online. Tenemos OnePay, que es un pago online para pequeñas empresas, que también es invertido por BBVA. Por ejemplo, en Brasil vemos que el Banco Santander invirtió en una fintech llamada Superdigital, que lo que permite son pagos digitales que apoyan al tema de inclusión financiera. Por ejemplo, en Brasil también tenemos al Scotiabank, que invirtió en Creditas, que es una tienda de pago online que permite a las personas hacer pagos directamente a través del internet y a través de estas plataformas. En lo que son plataformas de e-commerce, como les comentaba, tenemos el tema de Mercado Libre, que ha implementado sus propios productos de crédito a través de Mercado Crédito. En lo que son estas empresas de gig economy, que tenemos, por ejemplo, el BBVA, que trabaja con Uber México, y ha implementado una plataforma que se llama Crédito Uber.com, que permite que los empleados de Uber accedan a crédito a través de esta plataforma. Igual BBVA trabaja con Wire, que es una empresa de seguros, que permite igual dar a los empleados de Uber seguros en línea. Y también, por ejemplo, Rappi, que tiene ya su plataforma en que ha implementado el RappiPay, que a través del cual se pueden generar créditos y pagos en línea. También están metidas otras entidades, como las telefónicas, por ejemplo en Brasil, el caso de Telefónica ha invertido en Vivo Money, que realmente es una empresa que permite generar préstamos personales a través del Banco Dillo. Entonces vemos que ya esto es un tema masivo a nivel regional, donde las inversiones en estas plataformas ya son de todos los días. Voy a meter un poquito en lo que es el blockchain. Yo sé que ya vieron un poquito anteriormente el tema de las criptomonedas, no me voy a meter mucho en el tema de las criptomonedas, pero sí en la tecnología blockchain. ¿Qué es esta tecnología? Como les digo, más que meternos en la parte muy técnica, lo que queremos ver es cómo aporta esto a los temas de inclusión financiera como tal. Y bueno, esta tecnología lo que hace es almacenar bloques de información, como si fueran estos una cadena, en donde cada eslabón de la cadena o cada bloque tiene una copia exactamente distribuida en la red como tal. ¿Esto qué hace? Esto garantiza que haya una mayor trazabilidad de la información que se está registrando y por tanto exista una mayor seguridad de estas transacciones en línea. ¿Qué se hablaba? Y se hablaba hace un rato de dos temas fundamentales, y es que tiene que existir un tema de una base descentralizada, es decir, que no pueda ser alterada, pero como decíamos, se hablaba antes de todas estas plataformas y como tal, lo que tiene que existir es un tema de confianza. Un consenso sobre estas plataformas como tal, porque si no existe esta confianza, realmente los sistemas no funcionan. Esta plataforma se construye a través de una red de ordenadores que generan o gestionan esta base de datos, y esta red puede ser pública o privada.
pública cuando es abierta a la participación de cualquiera, pero también puede ser privada si es que esta participación se limita y tiene que ser con un acceso autorizado. Pero lo que sí se garantiza como tal es que en ningún caso exista una autoridad central que valide los procesos, por eso se llama que es una base descentralizada. Y por eso las características del blockchain como tal. Primero es que utiliza una criptografía asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos partes. La una es el cifrado, que es decir, transforma los datos en algo no legible, y que también, al final de cuentas, tiene este descifrado, que es lo contrario, ¿no? La recomposición de los mensajes para transformarlo en un mensaje legible. Lo que hablábamos, una tecnología descentralizada, es decir, que el sistema funciona directamente con los usuarios, sin una autoridad central que gobierne como tal el sistema, y que se lo puede acceder directamente de la web. Y por último, una tercera característica es la seguridad. Realmente los dos componentes anteriores, tanto esta criptografía asimétrica y esta descentralización, hace que el sistema sea seguro, o sea, que tengan estos bloques como tal, tengan una huella única cada uno y que las transacciones no puedan ser alteradas. ¿Qué beneficios nos dan estas nuevas tecnologías del blockchain? Como beneficios como tal, más allá de que, como siempre digo, hay que tomar los riesgos que están asociados a los mismos, es que permite y facilita la apertura de cuentas financieras, porque realmente la identidad para la apertura de cuentas es un tema complejo muchas veces y eso hace que se restrinja que muchas personas puedan acceder a productos y servicios financieros formales, y este tipo de mecanismos ayudan a registrar esta identidad digital que favorece significativamente a los temas de inclusión financiera. Reduce el tiempo de transacciones, como decíamos, optimiza el capital, porque realmente al eliminar la necesidad de estos intermediarios de confianza, bancos custodios o bancos compensadores, ayuda a reducir los costos operativos, que pueden ser importantes, fomenta lo que es la transparencia y la seguridad de la información. En teoría, estos datos son inmutables, entonces cualquier dato que se registre no puede ser cambiado, se pueden ver en tiempo real con una base compartida como tal, dejando rastros de los cambios que hay en estas bases de datos, lo cual nos da más seguridad. Ahora, como hablábamos de algunos peros también, si bien vemos que la tecnología del blockchain, y no hablo de las criptomonedas porque el blockchain no solo se utiliza para criptomonedas, sino que hablamos de activos, de transacciones, de contratos inteligentes y demás, vemos que puede ser un aliado importante para generar inclusión financiera. Las mismas criptomonedas pueden ser elementos que al final de cuentas dinamicen, den movimiento, modernicen el sistema financiero en los próximos años, y ahí comparto que todavía estamos en una etapa muy, muy temprana, donde todavía no existen, no podemos evaluar los efectos o las consecuencias que se han generado. Puede ser algo significativo, puede, como digo, dinamizar el mercado, puede realmente reducir los riesgos, puede reducir los costos. Sin embargo, creo que hay que tener muy en cuenta, y ahí comparto el criterio que se dio en la exposición anterior, es que no existe todavía en los países un marco regulatorio fuerte que realmente regule este tipo de activos, que proporcionen coberturas, que proporcionen garantías adecuadas con los productos financieros tradicionales. Comparto también que las criptomonedas no son todavía establecidas como una moneda de curso legal como tal, no tienen estas características de una moneda, no cuentan con un respaldo del Banco Central, todavía no son unidades de cuenta, todavía no pueden ser un medio de pago para muchos temas. Entonces realmente, y tienen un precio fluctuante sumamente alto que lleva también a un componente especulativo alto. Entonces creo que hay que ir viendo esto en el camino, cómo aporta, cómo constituye y normando de forma que garanticemos lo que decíamos al inicio, ¿no? El tema de transparencia de información, protección al usuario financiero, que son temas fundamentales. Como les decía, yo quiero cerrar un poquito esta presentación viendo un poquito de cifras en el Ecuador, para que ustedes vean que si bien es cierto que todos estos temas de la inclusión financiera digital son significativos, que vemos avances en otros países, que vemos avances en Latinoamérica, que vemos avances de otros países, vemos que al Ecuador todavía le falta mucho camino por recorrer, que la brecha todavía sigue siendo importante. Cuando nosotros vemos la penetración de canales y medios de pago electrónicos en la población, vemos que con cifras del Banco Central hemos tenido un crecimiento exponencial importantísimo. Vemos que la tendencia es positiva en cuanto a los montos canalizados por los medios de pago electrónicos, sean estos pagos, cobros interbancarios, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, uso de tecnologías móviles. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de América Latina, todavía vemos que este crecimiento no es el suficiente. Vemos que en el Ecuador estos medios electrónicos como porcentaje del PIB llega a 1.3 veces del PIB, mientras que vemos países como Brasil, que llega a 14 veces el PIB del país, o Colombia, que llega casi a 10 veces el PIB del país. Entonces vemos que sigue siendo muy bajo a nivel del país y que todavía nos queda mucho por hacer, como les digo, no solo del lado de la oferta, sino también desde el ámbito regulatorio y desde el ámbito de la demanda, de cómo incentivar la demanda para que use estos canales y productos
digitales como tal. Cuando nosotros vemos la información de la población, hay una encuesta, que es una encuesta que salió de la OSD y CAF en el año 2021, donde se realiza y se evalúa las capacidades financieras de la población. Vemos que en el Ecuador solo un 25% de la población tiene teléfonos celulares inteligentes que tengan un acceso a un plan de datos o internet. Entonces siempre decimos que el Ecuador tiene casi todo el mundo un teléfono inteligente, que es facilito hacer transacciones, pero ya cuando vemos realmente las personas que pueden tener un teléfono celular inteligente con el cual puedan acceder a internet, a poder realizar estas transacciones, es apenas un 25% de la población. Y también en esta encuesta, que es un dato importantísimo, vemos que un 60% de la población del Ecuador manifiesta todavía que prefiere utilizar el efectivo a otro tipo de canal electrónico o canal digital. Un porcentaje sumamente alto que nuevamente ratifica que en el Ecuador es una brecha importante y alta y que se debe motivar e incentivar a la demanda para el uso de estos canales. Y nuevamente, un reto importantísimo que tienen los gobiernos y que tenemos en la agenda actual es la penetración del Internet en los hogares. Si nosotros vemos una encuesta del BID del año 2020, vemos que los hogares ecuatorianos tienen una penetración de Internet del 46.1% en el área urbana, pero apenas de un 16.6% en el área rural. Nuevamente, esta brecha es excesivamente alta y vemos las consecuencias de porque las personas no acceden o no utilizan los temas digitales. Y si también vamos ya un poco al uso de canales digitales, y bueno, esta fuente de información es del 2017, porque es la última disponible en cuanto a una encuesta de inclusión financiera que es realizada por el Global Findex, pero nosotros vemos el acceso que tienen y el uso que tienen las personas a los canales electrónicos, por ejemplo, al uso de Internet para pagar sus cuentas, al uso del celular para acceder a cuentas de ahorro, y vemos que en el Ecuador no pasa del 5%. Mientras, como les digo, que en países como Chile puede llegar al 24 y 25% respectivamente. Entonces vemos que, como nuevamente, que las cifras demuestran que el país todavía queda mucho por recorrer en temas de acceso, utilización de productos y servicios financieros digitales. Ya para concluir, decirles que la digitalización de los servicios financieros no es una tarea fácil, en eso estamos convencidos. Hay que reconocer que en las entidades financieras, incluso los valores iniciales de inversión pueden ser altos y que muchas veces las entidades no corren esos riesgos justo por el miedo de que existe una demanda adecuada de esos productos y servicios financieros digitales y no lo ven como un ganar en el largo plazo. Eso hay que reconocer, que eso también hay que trabajar mucho en las entidades financieras. Pero por eso mismo creo que este es un tema que debe involucrar a todos los actores, tanto de la oferta como de la demanda. Tiene que estar acompañada de un esfuerzo importante desde la parte pública en el tema regulatorio, tiene que ir acompañada de incentivos importantes que animen a la población a utilizar servicios financieros digitales, debe estar acompañado de educación financiera, de transparencia, de protección al consumidor. Y cuando hablamos de educación financiera, como les decía, es importantísimo la educación, tanto educación financiera como la educación digital, es un pilar fundamental y más necesario que nunca, imprescindible para ampliar los conocimientos y habilidades financieras de las personas. Y, como les decía, para que puedan y aprendan a utilizar esos nuevos productos y canales transaccionales. Como les decía también, es importantísimo involucrar a las autoridades para fijar reglas del juego claras. El tema de la normativa, la regulación, es básica y fundamental en el tema de inclusión financiera. Velar por la transparencia de información a los usuarios de productos y servicios financieros, velar por mecanismos de protección adecuados, de resolución de conflictos adecuados también con los usuarios financieros. Eso creo que es un tema pendiente y importantísimo. Ya en cuanto al uso como tal, como les decía, si bien los medios y canales de pago en el Ecuador se ha ido incrementando en los últimos años, creemos que todavía sigue relativamente bajo y que realmente tenemos algo muy importante que hacer ahí. Mencionarles también lo de la tecnología blockchain, que como les decía, que si bien es un aliado para la inclusión financiera, hay que determinar cuáles son los riesgos atados a estas tecnologías. Nuevamente, trabajar en seguridad informática, trabajar en educación financiera, trabajar en transparencia al consumidor, trabajar en leyes de protección al consumidor, ayuda muchísimo. Y por último, creo que es fundamental que las entidades financieras determinen cuáles son las nuevas tendencias del mercado, qué es lo que se presenta a futuro, cómo liderar este mercado, cómo se viene con estas nuevas tecnologías y determinar cómo poder competir en ese mercado con un mayor número de oferentes de diferentes productos y servicios que tienen como fin servir al consumidor como tal. Entonces es fundamental
que estas entidades financieras junto con las fintech trabajen en conjunto y que realmente busquen la forma más adecuada de cubrir esas necesidades que hoy por hoy vemos que no están cubiertas totalmente, que todavía existen brechas importantes en la inclusión financiera y que creo que es un deber tanto de las entidades financieras como de los gobiernos hacer lo posible porque estas brechas se cierren. Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Valeria. Sí, por favor, cada uno tome su micrófono. Tenemos algunas preguntas del público. Por favor, Carlitos, estás hablando. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, sí me escuchan. Gracias. Bueno, Valeria, muchas gracias por la charla, muy interesante. Creo que en el marco de lo que nosotros estamos discutiendo acá, pues es un tema, como tú bien lo has expuesto, de mucha actualidad, de mucho interés y creo que de mucho desafío también, ¿no? Evidentemente, creo que lo que nos has indicado nos da clara cuenta de que existe una importante oportunidad, pero desde luego si la podemos aprovechar adecuadamente. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos unas preguntas acá del público que me parecen muy interesantes y que te voy a pedir pues nos ayudes con tu buen criterio. ¿De qué manera la digitalización, dice esta primera, fomenta la inclusión financiera de las personas con escasos recursos? Por favor, Valeria. Bueno, como les comentaba anteriormente, la digitalización es un proceso que permite a las entidades financieras reducir sus costos operativos en varios aspectos a nivel interno. Y esto hace que también esos costos puedan reducirse para el usuario final. Y eso es lo que se busca. Cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de nuevas tecnologías en favor o que generen inclusión financiera, lo que buscamos es eso. Es que estas nuevas tecnologías piensen en el usuario final. Las entidades financieras a través de la digitalización, a través de medios de pagos digitales, a través de canales transaccionales digitales, lo que buscan es acercarse a estos clientes que generalmente son excluidos de las instituciones financieras formales. No quiero hablar solo de banca porque cuando hablamos de inclusión hablamos de bancas, de cooperativas y demás. Pero sí es importante que estas personas puedan acceder a un sistema financiero formal. ¿Qué pasa hoy por hoy? Es que aquellas personas que están más alejadas, que viven en zonas rurales, no siempre las entidades financieras pueden abrir oficinas operativas, no siempre pueden haber ventanillas, no siempre puede haber cajeros, no siempre puede haber corresponsales no bancarios en todos los lugares. ¿Qué se busca con la digitalización, con estos canales transaccionales? Es llegar a esas personas que viven en lugares remotos a los cuales no se puede llegar. Como les decía, para eso hay que trabajar también en temas de educación, en temas de internet, en temas de acceso, que es importantísimo y complementario a estos temas, pero que eso es lo que busca la digitalización como tal, que un microempresario, por ejemplo, que vive en un área rural y que tiene que ir a pagar su crédito, y para pagar su crédito tiene que dejar su trabajo ese día, no puede trabajar, tiene que dejar su negocio, pero al mismo tiempo le cuesta el coger, muchas veces no tiene transporte, pero tiene que pagar una camioneta, tiene que pagar una lancha para que le saque del lugar donde vive, ir a pagar ese crédito como tal, pero en un día de trabajo es costoso, no solo por el crédito que está pagando, sino por todo lo que implica el acceder a una sucursal o a una oficina presencial como tal. Entonces, lo que se busca con la digitalización es minimizar estos costos, acercarse a las personas, reducir el riesgo como tal y con ello dar una experiencia o un beneficio financiero como tal mejor a estos usuarios. Muchas gracias, Valeria. La siguiente pregunta nos dice, esto voy a procurar reformularlo un poquito para hacerla más corta, está muy bien. A ver, nos dice, la digitalización financiera obviamente implica el uso de tecnología y el acceso a Internet, básicamente, ¿no es cierto? Tú bien nos has indicado cómo está esa brecha, no sé si decir la digital, ¿no es cierto? En el medio urbano, como el 43% tiene acceso y en el medio rural, pues solo el 17 o 16%. Entonces, es una brecha bastante grande. Dado que implica esa necesidad de tener acceso a Internet, implica costos, ¿tú ves factible que desde el gobierno y desde la política pública se pueda asumir esos costos para permitir el uso de estas herramientas digitales? ¿Cómo ves esa posibilidad? Por supuesto, yo creo que no solo es que una posibilidad, yo creo que es una obligación de los gobiernos de cerrar estas brechas, porque eso no le corresponde a las entidades privadas como tal, eso es un tema realmente netamente público y creo que es importantísimo trabajar. Yo creo que está en la agenda del gobierno, de los planes iniciales que se tenía, el cerrar las brechas en cuanto al acceso al Internet.
en las poblaciones rurales, y esto se dio, como les decía, no solo pensando en los temas financieros, sino también hablando en temas de educación, con todo lo que pasó con la educación virtual producto de la pandemia. Entonces sí creo que es una obligación de los gobiernos ir trabajando en cerrar estas brechas de acceso al Internet en la población. Eso sí estoy convencida, y esto va a apoyar muchísimo a los temas, como digo, de inclusión financiera, porque vemos que las cifras son críticas, o sea, vemos y están de la mano cuando vemos cifras de inclusión financiera atadas a cifras de acceso al Internet y también a la preferencia del uso del efectivo. Ahora, como les digo, es complementario, creo que hay que trabajar muchísimo en temas de educación o alfabetización digital, porque también pasa mucho que en las zonas remotas, y esto es por experiencia de otros países, por ejemplo, en Colombia se levantó una encuesta de alfabetización digital y se veía que en las zonas rurales, sobre todo los microempresarios, también tienen desconfianza de estas nuevas tecnologías. O sea, yo como cuando pago mi crédito en Internet, ¿cómo sé que el dinero llegó al banco y está pagado y mañana me van a venir a cobrar? Entonces, todo esto también no solo es el acceso al Internet, no solo es la posibilidad de que existan estos mecanismos, sino que también tiene que estar acompañado, como digo, de un programa integral de educación financiera, de educación digital, que realmente permita a las personas ir cerrando estas brechas y que puedan irse adaptando a estas nuevas tecnologías. Correcto, creo que es claramente necesaria la intervención, ¿no? Evidentemente la política pública para permitir cerrar esa brecha digital. No es lo único, bien lo dices Valeria, creo que hay que trabajar muchísimo en el tema de educación financiera y educación digital. Y evidentemente también hay un reto enorme en las entidades financieras para poder hacer las inversiones necesarias para tener estos medios digitales, ¿no? Desde luego sabemos que las inversiones son importantes. Y ahí viene una tercera pregunta. ¿Cómo ves tú la posibilidad, de acuerdo a la experiencia obviamente en el sector, cómo ves la posibilidad de que dentro del sector de la economía popular y solidaria, específicamente las cooperativas, pudieran lograr algún tipo de integración tecnológica que les permitiera, digamos, optimizar inversiones y permitir acceso a medios digitales a sus clientes? Eso creo que es una posibilidad interesante y no sé si es que se ha planteado o en qué línea está, digamos. Es una posibilidad sumamente interesante y creo que es algo que puede ayudar muchísimo. Yo creo que el sector cooperativo es el que a veces está un poquito más atrasados en temas de desarrollo tecnológicos como tal, por las inversiones que implican, como tú señalas. A veces la inversión es muy alta y por ejemplo, en una época de pandemia, donde todas las entidades están golpeadas, donde han recibido una afectación importante en los carteles y demás, a veces pensar en estas inversiones no lo vemos como una inversión, sino lo vemos como un gasto importante. Yo creo que es una alternativa que se debe ir pensando, que se debe ir planteando desde los organismos de control y regulación, creo yo, pero que a veces es complicado. Es complicado porque el sector cooperativo está conformado por 500 entidades financieras y además no están todas, no todas son iguales. Tú miras que hay 5 segmentos como tal en el sistema cooperativo y muchas veces las del segmento 1 difieren mucho de las del segmento 4 y 5 porque están realmente en lados completamente distintos. El nivel de activos, el nivel de operatividad interna y demás son complicados. Yo creo que es una alternativa bastante válida, que es una idea muy buena, que se ha pensado no solo en esto, se ha pensado en otros aspectos. Por ejemplo, cuando se hablaba de la billetera electrónica, cuando se hablaba de los mismos core financieros de las mismas entidades. A veces el poner de acuerdo a todo el sector es complejo, pero yo creo que es una alternativa viable, válida y que realmente puede reducir los costos de implementación. Y como digo, esta reducción de costos de implementación siempre van viendo hacia el usuario final, cómo esto beneficia al usuario. Si bien la entidad financiera va también a reducir sus costos, pero estos tienen que ser trasladados hacia el usuario final. Correcto, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, quizá pensando en una suerte de identificación, de categorización dentro de los propios segmentos, quizá se pudiera hacer. Acá nos das una pregunta un poquito más legal, pero vamos a ver si logramos dar. Nos preguntan si en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación existe la facilidad, digamos, o está identificada la creación de fintech, especialmente en el campo del crowdfunding y del crowdlending, ¿no? Entonces, no sé si en esa parte la podemos tener dedicada, ¿vale? Pero no, realmente no tengo yo mapeado si es que están, o sea, como fintech como tal, ¿no? La ley sí habla de los crowdfunding, pero más es por un tema de emprendimientos, de cómo lograr buscar fondos para apoyar a estos emprendimientos y también se orienta más a emprendimientos innovadores, tecnológicos, que son importantes. Entonces creo que sí pueden ir de la mano en cómo apoyar a estas empresas, porque las empresas fintech son todas estas que están
atadas a estas nuevas tecnologías, innovaciones, temas disruptivos, entonces creo que pueden atarse de ese lado, pero así específicamente yo mal haría decirte que tiene un tema específico al respecto. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, si está previsto, está por lo menos referenciado el tema del crowdfunding, lo cual ya nos hace pensar de alguna manera en ese marco legal. Bueno, Valeria, muchas gracias. Te agradecemos por el aporte, de verdad, la charla tan interesante que nos has permitido escuchar el día de hoy y nos va permitiendo irnos, digamos, familiarizando con los temas y poniéndonos un poco también en la realidad con las cifras y con digamos, la situación del Ecuador, ¿no? Entonces, muchas gracias. De parte de la facultad, te agradecemos, de la universidad, obviamente, también, y te queremos entregar este pequeño presente que me ha encargado, pues, desde la facultad. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a la facultad y un saludo para todos. Muchas gracias, Valeria, Carlos. Excelente exposición. Gracias por las preguntas también del público que nos ayudan a enriquecer esta charla. Gracias, Valeria, por aceptar la invitación.